De la profecía de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches, y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado. Ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. A ver, ¿qué es la fe en realidad? No como un concepto abstracto, sino como una fuerza capaz de cambiarlo todo. Bueno, hoy vamos a desglosar los puntos clave de una homilía del padre Carlos Yepes para tratar de entender justo eso, el poder transformador de la fe. Y todo arranca con esta súplica, una que seguro resuena en muchos de nosotros en algún momento. Señor, aumentanos la fe. Es una frase que, fíjense, nace de la duda, de la necesidad. Es un punto de partida que, de alguna manera, nos conecta a todos. Bueno, para entender esto a fondo, vamos a seguir el camino que nos traza el sermón. Miren, primero vamos a hablar de ese grito de la duda. Luego, de la llama interior. De ahí pasaremos a las 3 claves de la fe, para después ver cómo se puede mover lo imposible, y cerraremos con esta idea de ser siervos de un propósito. Ok, empecemos con el primer punto, el grito de la duda. Y es que la primera parada en este viaje es un sentimiento que, es profundamente humano, ¿no? La duda. Esa sensación de que a veces parece que nuestras plegarias se pierden en el silencio. Y esa sensación queda, perfectamente capturada en el grito casi desesperado del profeta Habacuc. Es una pregunta que de verdad expresa ese silencio de Dios que a veces puede sentirse tan doloroso. Entonces, frente a ese silencio se nos plantean como 2 caminos, una encrucijada. Por un lado está el del altanero, el de la arrogancia, que nos dice la enseñanza, no va a triunfar. Y por el otro, el del justo, el que vive por su fe. Ese es el camino que se presenta como el que lleva a la vida. Pero a ver, este dilema no es algo meramente externo, ¿eh? El verdadero reto, y es lo que vamos a ver ahora, está adentro, en nuestro interior.
Y aquí, citando a San Pablo, se nos da una clave fundamental. La fe no es algo que se consigue de fuera, sino que se describe como un don, algo que ya está dentro de nosotros, quizás dormido, pero esperando a ser reavivado. Y este es un punto crucial. La fe, entonces, no es pasividad, no es sentarse a esperar. Se presenta como un espíritu de fortaleza, de amor, de dominio propio. Es como una llama que hay que avivar justamente para enfrentar los miedos, no para ocultarse de ellos. Perfecto. Entonces, si la fe es esta llama interior, la pregunta es obvia. ¿Cómo se aviva? Bueno, pues el sermón nos da 3 claves, 3 herramientas prácticas para que no sea solo una idea, sino una experiencia real. Y esto es muy interesante, porque la fe aquí no se define como algo abstracto, sino por sus efectos, por lo que hace. Primero, la certeza de saberse amado por Dios. Segundo, tener una luz interior, una luz sobrenatural para ver la vida de otra manera. Y tercero, el don de hacer posible lo que parece imposible. Detengámonos un momento en esa idea de la visión sobrenatural, porque es clave. Ojo, no se trata de negar la realidad o los problemas, para nada. Se trata de mirarlos con otros ojos desde otra perspectiva, con la confianza de que todo, absolutamente todo, tiene un propósito y que incluso el mal puede transformarse en un bien mayor. Y esta es una idea, ¡wow!, es una idea radical. De hecho, el sermón pone el ejemplo más extremo de todos, cómo Dios es capaz de tomar el mal más grande, el de la crucifixión, y transformarlo en el bien más grande, que es la redención. Claro, y esto nos lleva directamente a la promesa quizás más increíble de todas, esa que habla del poder de la fe para mover lo que humanamente parece imposible. Imaginen esto. Se nos dice que si la fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, se le podría decir a un árbol, arráncate y plántate en el mar, y obedecería. ¡Qué imagen tan poderosa! Es una metáfora increíble sobre el potencial que se esconde incluso en la fe más pequeña, si es genuina. Y para que esto no se quede en una simple metáfora, el sermón lo ancla en historias muy concretas. Pensemos en Abraham, teniendo un hijo en su vejez, o en Isabel, estéril, que también concibe, o en María, concibiendo siendo virgen. Y bueno, el ejemplo máximo, Cristo resucitando de entre los muertos. Todos son relatos de lo imposible hecho posible. Pero justo cuando parece que hemos llegado a la cima de este poder increíble, el sermón da un giro sorprendente que nos lleva a una conclusión de profunda humildad. Y aquí está el giro. La frase es, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Cómo? Después de hablar de mover árboles y de hacer lo imposible, ¿la conclusión es siervos inútiles? Pues sí, y lo que significa es que el propósito de la fe no es el poder personal o el reconocimiento, sino simplemente cumplir con el deber, con lo que se tenía que hacer. Y para que esto quede todavía más claro, se ponen 2 ejemplos de gigantes del siglo XX. Por un lado, la Madre Teresa de Calcuta, que se veía a sí misma como una pobre administradora de la gracia de Dios. Y por otro, el Papa Juan Pablo II, que se describía como un siervo inútil en manos de Dios. Imagínense, a pesar de todo lo que hicieron, ambos parecían entender que ese poder no les pertenecía. Y así llegamos al final de este análisis. El sermón no nos deja con una respuesta fácil, sino todo lo contrario. Nos deja con una pregunta que resuena y que nos invita a replantear por completo lo que entendemos por posible.